buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por todos aquellos que nos siguen en las redes, gracias por aquellos que están pendientes de Sello de tu Esencia, los que están en Estados Unidos, en España, tenemos grandes amigos allí y los bendecimos desde esta su casa, Sello de tu Esencia. Una de las cosas que a mí me ha parecido curioso es cómo funciona el cosmos, cómo funciona el universo. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que a veces uno puede ver esas noches despejadas donde la luna está un poco escondida, pero que uno puede ver, no sé si usted lo ha visto, ha salido en algún pasaje, en algún campo o algo así, y usted empieza a mirar las estrellas. No sé cuántos de ustedes se han enamorado de tantas estrellas que uno empieza a ver. Y eso me parece muy interesante ver esas estrellas allí, pero hay un fenómeno. Y es que muchas de las estrellas que nosotros podemos llegar a percibir o llegar a ver, muchas de esas estrellas ya han desaparecido. Y uno puede decir, pero ¿cómo es eso? O sea, yo como estoy viendo una estrella que posiblemente ya no existe. Y entonces ahí empiezan a hablar precisamente de los fenómenos de la luz, de cómo la luz camina, no se proyecta de tal manera que la imagen que nosotros percibimos, esa imagen es una imagen que viaja a través del tiempo y que llega a nuestros ojos y que nosotros la vemos como real, pero que posiblemente esa estrella dejó de funcionar, dejó de servir hace muchísimo tiempo. Y de alguna manera eso empieza a pasar en nuestra vida. A veces nosotros creemos ser una cosa, pero posiblemente a través del tiempo nos damos cuenta que nosotros no somos lo que realmente deberíamos ser. Y cuando específicamente empezamos a hablar de generalmente los que creemos en Cristo, creemos que nosotros somos cristianos. Y a veces al ver que somos cristianos, todos tenemos un concepto determinado diferente de lo que somos cristianos. Y a veces a través del tiempo posiblemente arrancamos bien conociendo quién es Cristo, entendiendo cuál es el propósito, entendiendo qué significa ser cristiano, pero a través del tiempo lo hemos perdido y entonces la esencia de algo que éramos la hemos perdido. Como aquella persona que se aplica una colonia, un perfume y a través del día se va perdiendo su aroma y demás. A veces me preocupa que como cristianos empecemos a perder el norte de lo que somos y a veces somos muy enamorados a creer que el fundamento del cristianismo es que me vaya bien en todas las cosas que yo emprendo o que yo hago, que me vaya bien en mi casa, que me vaya bien con mi matrimonio, que me vaya bien en todo, y entonces allí empieza a reflejar que el fundamento del cristianismo a veces pensamos que es eso. Entonces cuando pensamos que ese es el fundamento y las cosas no funcionan como nosotros queremos, cuando pensamos que oramos por alguien y esa persona no se sanó, oramos por un trabajo y el trabajo no se nos dio, y empezamos a orar por una serie de cosas, a veces nos alejamos y es afectada nuestra fe, porque realmente la esencia de lo que debería ser el cristianismo lo hemos perdido. Entonces, en esta mañana quiero hablar precisamente de algo. ¿Eres lo que dices ser? Así he titulado esta charla. ¿Eres lo que dices ser? Porque lo que nosotros decimos o lo que creemos debería ser nuestra manera de comportarnos. Lo que yo pienso que soy, eso debería reflejarlo. Pero a veces hay una desconexión en lo que yo pienso que yo soy y en mi manera de actuar. Pero es importante poder reconocer que si yo digo ser cristiano, yo debería reflejarlo en mi manera de vivir y en mi manera de actuar frente a las situaciones de la vida. Debo reconocer quién soy frente a. Y yo tengo que entender que hay un principio fundamental, y el principio fundamental del cristiano es Cristo. ¿Es quién? Cristo, Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús, Cristo se está refiriendo al Salvador. En el Antiguo Testamento los profetas y todos los que estuvieron allí estaban apuntando a que iba a venir un Mesías, estaban apuntando a que venía un Salvador y estaban apuntando al Cristo que ya vino. Entonces, la razón de ser del cristiano es precisamente Jesús, la razón de ser. Y deberíamos preguntarnos antes de entrar en qué es ser un cristiano, qué no es ser un cristiano. Y podríamos preguntarnos qué es no ser un cristiano. A veces creemos que ser cristiano es venir a la iglesia, ¿sí? O sea, yo pienso que venir a la iglesia me hace cristiano. No, venir a la iglesia no te hace cristiano. Venir a la iglesia, cantar o saberse versículos bíblicos no te hace cristiano, ¿sí? Y a veces pensamos eso. A veces pensamos que ser cristiano es tener una moral muy alta.
Entonces me porto bien con todo el mundo, soy correcto con mis finanzas, trato bien a mi pareja, como soltero vivo de una manera correcta y pensamos que eso es ser cristiano. Yo creo que eso es lo que es ser cristiano. Y empezamos a alejar de realmente es lo que es ser cristiano. No, yo creo que yo soy cristiano porque el Señor hace milagros en mi vida y entonces cada vez que Dios hace milagros y demás, entonces yo soy cristiano. Y realmente ahí es donde yo tengo que, ¿eso realmente es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un creyente? Cuando uno van a las escrituras hablan o colocaban un nombre a los cristianos y les decía los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y se reconocían que eran cristianos porque caminaban en el camino que Jesús caminó. Entonces, cuando hablamos de ser cristianos, entendemos que el cristiano es aquel que es discipulado por Cristo. La palabra discipulado es enseñado. Es alguien que sigue a su maestro. Es alguien que empieza a hacer una copia de su maestro. Ese es el fundamento del cristiano. Entonces, el cristiano es aquel, ¿cuál es un verdadero cristiano? Es aquel que es afectado por Cristo en su vida. Dígale al que está a su lado, si Cristo afectó tu vida y tu comportamiento, eres cristiano. Como cristiano debo entender que mi vida tiene que ser afectada por Jesús. Si mi vida no es afectada por Jesús y no estoy buscando parecerme a Jesús, entonces posiblemente yo me estoy tratando de decir que soy cristiano, pero no lo soy. Porque ser cristiano es precisamente entender que yo busco a Jesús, que mi propósito en la vida es parecerme a Jesús. Ese es ser un cristiano. El problema con nosotros es que nosotros nos hemos enamorado más de las dádivas que da el Señor, de las enseñanzas. El Señor nos enseña cómo tener un buen matrimonio, nos enseña cómo manejar la sexualidad de una manera responsable, nos enseña muchas cosas. Y a veces cuando vamos a las escrituras o cuando venimos a la iglesia, estamos buscando que se supla mi necesidad. Necesito que Dios supla mi necesidad en esto otro, pero nos cuesta un poco porque nosotros tenemos algo de egoístas. Todo el tiempo queremos es para nosotros y en esa búsqueda de buscar al Señor para nosotros, para nuestro beneplácito, en ese momento empezamos a perder el objetivo número uno de un cristiano. Y el objetivo número uno de un cristiano es parecerse a Jesús. Si yo no estoy buscando eso, estoy buscando otra cosa que no es. Cuando estaba estudiando el libro de los Hechos, Pablo se tiene que enfrentar a muchas personas que no conocían de Cristo. Entre ellos se encuentra a 12 discípulos, 12 hombres discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ustedes recuerdan que él estaba predicándole antes a Jesús, era el primo de Jesús, y venía predicándoles a ellos y les hablaba sobre el arrepentimiento, que el Mesías iba a llegar y que necesitaban arrepentirse. Muchos de ellos se establecieron en otros lugares y luego vino Jesús y luego vino Apolos y fueron a la iglesia de Éfeso y Pablo se encuentra con ellos. Y cuando se encuentra con ellos ve que ellos tienen un problema, que ellos no conocen que Jesús ya vino. Y ellos estaban predicando lo que Juan les estaba diciendo sobre el arrepentimiento, pero su mensaje estaba incompleto. Y él les tiene que decir, sí, es muy importante el arrepentimiento, pero es importante que puedas reconocer que el fundamento del cristianismo es Jesús. Entonces tiene que bautizarlos a ellos porque no conocían el fundamento de las escrituras que era Jesús. Luego en el libro de los Hechos habla cómo Pablo tiene que hablar con los atenienses que eran griegos como tal y tenían una mentalidad. Estaban los estoicos y los epicúreos y ellos tenían una mentalidad que es muy hacia este tiempo. La mentalidad de ellos era la vida, el significado de la vida es disfrutarla, es tener gozo y evitar el dolor. Entonces en el razonamiento y tomar buenas decisiones, entonces yo tengo que tomar buenas decisiones en mi vida. Tengo que evitar todo lo que tenga que ver con un sistema filosófico donde les hablaba, todo lo que tenga que evitar el dolor está bueno. Y puedo tener placeres sin tener que llegar a los extremos, entonces todo tiene que ver en la mentalidad.
Entonces formemos a personas fuertes, firmes, de carácter firme y demás. Y entonces él se encuentra con esa filosofía de ellos. Una filosofía que tenemos en el 2024 precisamente de eso. Me hago más fuerte emocionalmente, elijo qué sufrir, no sufrir, elijo ser autosuficiente y demás. Y Pablo se tuvo que encontrar con este tipo de filosofías. Y cuando le permiten a él hablar, porque están interesados más en escuchar lo que Pablo estaba diciendo, porque les parecía interesante, bueno, están hablando de un tal cristianismo y demás, cuéntenos qué es eso. Y cuando él empieza a hablar delante de ellos, él empieza a hablarles de Jesús, que él vino y murió por ellos o murió por nosotros y que él resucitó y habló de la resurrección y un poco de cosas. ¿Sabe qué empezaron a decir estos atenienses? Este man está loco. Porque no les cuadraba en su filosofía el tener que entender que la vida no es tratar de vivir para sí mismo, ser autosuficientes y evitar el dolor, sino que les estaba diciendo que el significado de la vida era mucho más allá y que el significado del cristiano era Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Y entonces allí nos está hablando cómo Pablo tuvo que enfrentar una serie de situaciones o de personas, pero que todo el tiempo el propósito era Jesús, Jesús. Entonces cuando nosotros estamos formados dentro del cristianismo, a veces pensamos que el ser cristiano es evitar todo el tiempo el pecado. Y entonces nos enamoramos tanto de eso, de no pecar, no pecar, no pecar, que cuando la embarramos nos sentimos juzgados y pensamos que eso es ser cristiano. Pero el cristiano no es eso. No, yo conozco muchos amigos o familiares que se comportan completamente muy bien y uno podría decir en su escala de valores éticamente se comportan muy bien. Entonces uno podrá decir que ellos son cristianos porque estamos muy pegados hacia eso. Moralmente tengo que comportarme muy bien para ser cristiano, pero se me ha olvidado que el fundamento es Cristo. Y entonces, ¿qué es ser cristiano? Es precisamente que yo pueda reconocer que necesito ser la imagen de Él. Y usted podrá decir, pero bueno, con toda esta mano de bonches y problemas y cosas que tengo acá y lo que quiero emprender y lo que quiero hacer, ahora usted me está diciendo que me tengo que parecer a Jesús y usted va a decir, pues eso es un estándar muy alto. Porque tratar de ser como Él, actuar como Él, con mansedumbre, con humildad y demás, eso está muy lejos de mi realidad. Pero es una mentira ese pensamiento. Porque Jesús precisamente viene a esta tierra y se muestra, se encarna como hombre y empieza a vivir como hombre y empieza a tener luchas como hombre para mostrarnos que sí hay una manera para parecernos a Jesús. Amén. Porque ese fue el propósito de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo. Que a Él también, como a usted y a mí, se nos han faltoneado. Como a usted y a mí, personas que confiábamos, que creíamos, cosas que nos señalan y demás, Jesús lo tuvo que vivir, el sentimiento de culpa y unos sentimientos de cómo dice la palabra que Él tuvo que haberlo vivido absolutamente todo, pero que el deseo del cristiano es volverse precisamente como Jesús. Entonces no es inalcanzable, dígale al que está a su lado, no es inalcanzable parecerse a Jesús, porque ese fue el propósito. Entonces usted me va a decir, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es aquel que empieza a parecerse a Jesús. Alguien tiene una lucha, por ejemplo, en la inmoralidad, en el chisme. Su lengua es mucho más rápida que su cerebro y empieza a hablar mal de todo el mundo y demás. Y uno podrá decir, no chismosee. No haga esto. No haga lo otro. Y el desgaste de tratar de comportarse de la manera correcta, uno dice, esto es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. El ser cristiano es que esa lucha que usted tenía cuando tiene un encuentro con el Señor realmente, usted empieza a cambiar de una manera sobrenatural porque empieza a verlo a Él, porque Él empieza a actuar sobre su vida. Amén. O sea, ser cristiano no es una carga. Claro que tiene que haber el deseo y el querer de, pero es algo que viene sobre el cristiano y no es que está luchando todo el tiempo por alcanzar una perfección que usted ni yo lo vamos a poder lograr. Que la única manera es que Jesús esté sobre nuestras vidas para que realmente se produzcan los cambios. Y es donde yo tengo que reconocer que necesito trabajar en eso. Necesito entender que a la manera que me expongo a Jesús y a la manera que me expongo a Él es donde se producen los cambios. Porque a la manera que expongo mi situación
o mi corazón, es allí donde yo empiezo a obtener de su favor para cambiar. Amén. Entre más me expongo a Jesús, su gracia me transforma. No es que yo intento cambiar a mi manera y solo alejado de Jesús, porque eso no se va a producir de esa manera. Hablábamos hace 8 días precisamente sobre ese punto, y generalmente cuando una persona quiere dejar de embarrarla, generalmente está mirando todo el tiempo su embarrada. Y cuando usted está mirando todo el tiempo su embarrada, si yo quiero alejarme de esto, usted está convirtiendo su embarrada como en un ídolo, porque todo el tiempo lo tiene allí en cuenta. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros no lo podamos ver a Él y que sus maravillas, su hermosura empiece a traer una transformación para nosotros. Amén. ¿Qué es lo que quiero que entiendan en estos momentos? Y sé que a algunos les cuesta un poco entender esto, pero a la medida de que yo empiece a tener una mayor revelación de quién es Jesús, es donde mi corazón va a empezar a ser transformado. A la manera de que yo empiece a adorar a Jesús, es la manera como yo voy a ser transformado. Todos nosotros nacimos con un corazón para adorar. Todos nosotros lo tenemos. La pregunta es, ¿a quién estás adorando? Porque la adoración se refiere al reconocimiento de algo o de alguien que contemplas y adoras, y que eso determina para dónde vas o qué quieres. Por ejemplo, algunos adoran el dinero, algunos adoran a su pareja, algunos adoran su yo, y todo lo que tenga que ver con respecto a eso es lo que desean y anhelan todo el tiempo que prevalezca sobre su vida. Pero el Señor está diciendo que la verdadera adoración se produce cuando lo ponemos a Él en el primer lugar. Amén. Satanás, uno podrá decir, pero yo no voy a adorar a Satanás. Y Satanás dice, no, pues si yo me le presento a este no va a querer tener nada conmigo. Entonces lo que yo sí voy a hacer es que voy a poner cosas para que esas personas adoren esas cosas y se alejen completamente de la adoración al Señor. Y la adoración se está refiriendo a que yo me pueda fijar en el Señor, a que yo pueda entender que Él es el que transforma mi vida y cambia mi vida. Ese es el propósito del cristiano, en parecerme a Jesús, en que mi adoración, el centro de mis pensamientos y mi corazón debe ir tras un objetivo, parecerme a Jesús. Eso es lo que va a traer un cambio realmente en nuestra alma y en nuestro corazón. O sea, hay personas que llevan mucho tiempo en el cristianismo y demás, y no ha tenido una transformación en su vida, es precisamente porque no hay ese pensamiento, ese deseo de parecerse a Jesús. Pero el contemplar a Jesús es lo que va a hacer que yo realmente tenga una transformación verdadera. Eso es lo que dice allí su palabra. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea, Él está diciendo, la gloria no es su amiga la vecina que hace empanadas, no, la gloria, o amigas, no, perdón, que aquí hay personas que se llaman Gloria, no, Gloria. La gloria que está refiriéndose allí es que a la medida que la gloria es Jesús, a la medida que yo entiendo lo que representa Jesús, de esa manera mi vida es impactada. O sea, espiritualmente cuando me expongo a Jesús, de esa manera empiezo a ser transformado. Y es importante que me puedas poner a Él en adoración, en plenitud, para que realmente vengan los cambios para mi vida. No se van a producir porque tú te empeñes en cambiar ciertas áreas de tu vida sin entender que Él es el propósito para nosotros. Amén. De esa manera usted empieza a crecer en su fe. De esa manera usted empieza a controlar su lengua y usted dice, pero yo antes no podía, y por más consejos que recibí de todo el mundo, yo no podía cambiar mi lengua. Y entonces cuando se expone a Jesús, contemplarlo a Él es donde se producen los cambios. Amén. Entonces, una familia se está pasando en una crisis, busque a Dios. Si una situación está grave sobre su vida y necesita cambios sobre su vida, tiene crisis de ansiedad, tiene crisis de depresión y demás, busque a Jesús, busque darle a Él el primer lugar.
Recuerden que hablábamos de como que todos nosotros queremos tener una intimidad con Jesús y nos sentamos en la mesa con Jesús, pero a veces nosotros empezamos con una lista muy larga a pedirle a Jesús, pero yo necesito esto. Pero ¿y cómo vamos con este trabajo que me vas a dar? ¿Y este negocio que va allí? ¿Y cómo me vas a ayudar con este pecado oculto que llevo acá? Y entonces a veces por estar todo el tiempo escuchándonos a nosotros mismos, no escuchamos lo que el Señor desea para nosotros, lo que Jesús quiere para ti, lo que Jesús anhela de ti, cuáles son sus deseos. Y cuando empiezas a renunciar a tu yo y empiezas a buscarlo a Él y ahí es donde la intimidad con Dios cambia, porque yo ya empiezo a buscar, Señor, ¿qué es lo que tú deseas para mí? Señor, ¿cómo quieres que yo trate a mi hijo? Señor, ¿cómo quieres que trate a mi esposa? Jesús, dime cómo quieres. Y es allí donde nosotros empezamos a ser afectados. Jesús dice que Él es el único que puede enseñar humildad y mansedumbre. Inténtelo por sus propias fuerzas y no lo va a poder hacer. Pero cuando Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar de aprender de mí a ser manso y humilde, es que el Señor es el que te convierte en alguien manso y humilde. No lo intentes hacer por tus propias fuerzas porque va a ser hipocresía. Hoy voy a ir donde mi suegra y voy a ser re humilde. Y usted allá con la cara de hipócrita tratando de ser re humilde, pero realmente usted dice, no, son caretas que nos ponemos, porque no hay cambios reales. Entonces, ¿cuál es el secreto del cristianismo? El cristianismo es parecerme a Jesús, a mi maestro. Yo quiero ser una copia de Él. Es mi deseo conocerlo, pasar tiempo en intimidad con Él. Ese es el secreto para que realmente mi vida pueda ser transformada. De lo contrario, no va a haber ningún cambio. Entonces, lo que el Señor quiere es precisamente que yo empiece a ser transformado por Él. Alguien hacía una comparación, yo sigo allí un doctor español, se llama Mario Pulgarín, y él hablaba de un concepto de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las neuronas que todos nosotros tenemos. Cuando Sandra, por ejemplo, Sandra quedó embarazada, yo empecé a ver ahora a todas las mujeres embarazadas y yo dije, uy, pero hay una cría de solo mujeres embarazadas, ¿o qué es lo que pasa allí? Resultó que en ese momento se me activó una neurona espejo porque empecé a ver lo que nosotros teníamos en los demás. Y dice que esas neuronas espejo son las que, por ejemplo, los chimpancés tienen. Chimpancés, ustedes van a ver que tienen una serie de prácticas que ellos lo hacen por imitación. Entonces, cada cosa que ellos ven lo practican porque lo han visto una y otra vez. Cuando hablamos de estas neuronas como tal, podríamos llevarlo al campo espiritual y decir, cuando yo empiezo a ver a Jesús y empiezo a ver la gloria de Jesús, empiezo a ver su comportamiento y sus actitudes, empiezo yo a ser transformado. ¿Amén? ¿Claro hasta allí? Es importante, entonces, ¿cuál debe ser mi desgaste? Mi desgaste es ir a luchar por esas finanzas que no están bien ordenadas. Es que ahí es donde uno empieza a ver que es un mal consejo de Jesús. Yo les voy a hablar de los malos consejos carnales de Jesús. ¿Cuál es un mal consejo de Jesús? Que una persona que esté desempleada, que una persona que esté preocupada por la comida, por la bebida y por el vestido, que se despreocupe por eso. Y Jesús literalmente dice, despreocúpense de eso. Y uno dice, no, Jesús, venga, yo sé que usted es el Mesías y todo, pero que me venga a decir a mí que yo no me ponga preocupado y me ponga mosca frente a eso, porque Jesús da un anticonsejo natural, Él da un consejo espiritual, y el consejo espiritual es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿No es un consejo loco para el carnal? ¿No es un consejo loco? Pero para el espiritual es, wow, es una manera totalmente de ver las cosas. Porque el Señor está diciendo, a la medida que tú empieces a buscarme a mí y la gloria mía empiece a transformar tu corazón, puertas se te van a abrir. Pero también yo no voy a dejar a aquel que tiene fe y cree en mí. Amén. O sea, el Señor está diciendo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. O sea, búsqueme a mí. Porque donde se van a producir los cambios es conmigo.
Pero las personas dicen, listo, en el nombre tuyo, pero entonces sacan cosas fuera del o cosas que nunca dice la Biblia y dicen, no, pues ayúdate porque yo te ayudaré. ¿Sí? Y entonces a veces esta clase de mensaje está diciendo, entonces el pastor lo que está formando es una mano de vagos que se la pasen todo el tiempo en la iglesia y que no salgan a trabajar y a ser diligentes. No estoy diciendo eso, porque el Señor dice que el que no trabaja, que no qué, que no coma. El problema es que yo estoy viviendo en una crisis financiera y yo tengo dos actitudes que puedo tomar. Entonces me meto como carnal y empiezo a decir, listo, voy a buscar trabajo y empiezo aquí y empiezo allá a moverme desesperado de más. O lo otro es, me meto con Dios, busco al Señor, paso tiempo con el Señor y salgo tranquilo a buscar trabajo. Es mucho más factible que actuando como el Señor dice haya una respuesta espiritual y que las cosas se den de la mejor manera. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando el Señor Jesús les está diciendo, miren a los pájaros. Los pájaros, ¿quién les da de comida? Yo les doy de comer. Ustedes ven a los pájaros, están pensando, ¿y mañana qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? ¿Qué cosa voy a ponerme? ¿Cómo? No, ellos no están desesperados. ¿Por qué? Porque entienden que hay alguien que les está proveyendo, que soy yo. Pero el Señor también puso en ellos una capacidad. ¿Cuál era la capacidad? La capacidad que a través de su pico pudieran ir y conseguir su comida. Entonces el Señor no está diciendo desequilibrado, está diciendo, vaya, actúe con diligencia, pero crea en mí, enfóquese en mí, yo soy lo primero. Entonces, si una persona está pasando por un tiempo de crisis o una situación difícil, busque a Jesús. No busque tanto pedirle, yo te entrego esta lucha, te entrego esta enfermedad, pero yo quiero aún en medio de esta situación difícil, adorarte, mirarte. Y es allí donde empieza a ser alimentada tu fe. Amén. Sé que esto es un consejo loco, porque pareciera que no fuera así, pero es real. Ustedes saben que en Isaías me encanta, capítulo 6, porque habla de un hombre que se creía que estaba muy bien, y cuando ve a Dios que empieza a entrar en una especie de visión y empieza a ver la gloria de Dios, él empieza a ser transformado en su mentalidad y en su corazón. Y eso transformó su vida. Entonces dígale al que está a su lado, si quieres transformar tu vida, necesitas pasar tiempo con Jesús. ¿Qué debo hacer en la practicidad? Entonces el fundamento cristiano no es mi agenda. El fundamento cristiano es parecerme a Jesús. Es lo más importante. Yo sé que aquel que vino hoy con deseo, no, ayúdame a superarme, yo quiero ser mejor, esto, lo otro, le choca un poco esto porque es decir, tengo que poner a Jesús en primer lugar. Y ahí empieza la lucha. Y creo que todos nosotros hemos tenido esa lucha. Pero yo tengo que elegir. Yo tengo que elegir si voy a seguir rindiendo culto a mi propia vida o voy a rendir mi vida al Señor Jesús. Jesús, Dios el Padre, el Dios invisible de este universo, no podíamos nosotros conocerlo, no podíamos conocerlo nosotros a menos que Él se manifestara. Porque el Señor es el creador de todo y Él está en medio de su creación, pero se ha salido de su creación y Él es atemporal, el tiempo no lo domina como nosotros. Él no envejece, Él es el alfa y el omega. Y la manera como Él quiso reflejarse o la manera como Él quiso mostrar que Él existe, que Él es verdadero y que hay esperanza para todo aquel que en Él cree, es a través de la vida de su Hijo Jesús. O sea que cuando usted ve a Jesús, ¿está viendo a quién? A Dios. Porque cuando conozco a Jesús, conozco al Padre. Y entonces el propósito número uno del Señor es que podamos entender que nuestra vida es para glorificarlo a Él, para reconocerlo a Él. Ese es el significado. No quiere decir que las cosas no van a empezar a mejorar en ciertas áreas de tu vida. Claro, porque el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Y el Señor dice en Juan que el deseo de Dios es que en todos seamos ¿qué? Bendecidos, amados, prosperados. Pero necesito reconocer quién soy. Ahora, miren lo que dice allí las Escrituras. Mateo 7, 22 al 23 dicen: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, este texto es un poco complejo. Estos manes, miren lo que está diciendo acá Jesús. Van a haber personas que profetizaron en mi nombre. O sea, que si profetizaron es porque conocen algo de Jesús. Que echaron demonios fue porque tenían poder espiritual para echar fuera demonios. Pero el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. O sea, póngase a pensar un momento en eso. Yo puedo estar conociendo la vida de su artista favorito, para algunos es la Shakira, para algunos es Bugs Bunny, para algunos. Y usted puede conocer y saber cuándo nació, saber la última tintura de Karol G, usted puede saber todo. Usted puede saber los pasos de Michael Jackson y saberse todo eso y saberse el nombre y todo exactamente. Pero Carreta, usted nunca lo conoció. Lo increíble de todo esto es que a veces nosotros decimos decir, yo soy cristiano, y el Señor dice, sí, no basta solamente con que tú lo creas, sino es importante que yo te conozca. Yo tengo que entender que el Señor tiene que conocer. No, pero el Señor lo sabe todo. Claro, si no le hubiera aplicado lo mismo para ellos, no, profetizaron en mi nombre, echaron fuera demonios y demás, pues son de los míos. No, no porque tú sepas mucha palabra o porque haya un poder espiritual sobre tu vida, significa que eres aprobado por el Señor. El Señor dice que es necesario que Él nos pueda conocer. Y es allí donde yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? No, yo sé que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que ahora, pero lo conoces íntimamente. ¿Conoces qué piensa de ti? ¿Conoces cuáles son los deseos que Él tiene sentado en esa mesa sobre tu vida? ¿Qué quiere hacer contigo, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu soltería? ¿Lo sabes? ¿Sabes que Él te conoce? Porque para poder conocer a alguien se necesita que los dos tengan una actitud reflexiva de querer compartir tiempo el uno con el otro. Por eso todo el tiempo, este fin de semana, vimos que el deseo de Dios es que tú y yo pasemos tiempo en intimidad con Él, porque allí es donde vamos a garantizar que Él nos conoce y que nosotros lo conocemos a Él. O si no, al final, dirá al Señor, sí, pues chévere que tu mamá te llevó y tu papá te llevaron a la iglesia y demás, pero pues yo nunca te conocí. Para que realmente haya un cambio espiritual sobre tu vida, necesitas conocer a Jesús. O sea, no hay de otra. No, es que el plan A, el plan B, el plan C, comportarme bien, orar en la mañana, orar en la tarde, eso no es así. Tú necesitas generar en tu corazón un deseo por conocerlo a Él. Esta semana, lo digo tristemente, hablábamos con alguien y le decía, pero ¿cómo está tu intimidad con Dios? Acabamos de pasar un fin de semana hablando de la intimidad con Dios y no lo estás poniendo en práctica. Entonces, ¿qué tiene que pasar en tu vida? Cuando uno va y mira, hay una mujer que se llama María de Betania, y María de Betania empieza a mostrarle a Jesús una relación donde el Señor empieza a exaltarla a ella como un símbolo de adoración. ¿Recuerdan la historia de Marta y de María? Ya al Señor lo invitan a comer y el Señor, Marta está más preocupada por la comida que le va a dar a Jesús, porque la mesa luzca bien, porque estén los cobertores y las cucharas precisas, porque esté todo lo que se necesita. Pero María decide pasar tiempo con el Señor contemplándolo. Y el Señor le dice, es mucho mejor que tú, en lugar de estar haciendo un poconón de cosas, ella entendió que es mucho más fácil estar a mis pies, porque allí es donde se producen los cambios de un cristiano. Es allí donde realmente se producen. Y esta mujer empieza a ser un símbolo de adoración. ¿Por qué? Porque da lo mejor. María Betania, cuando ella está, Jesús lo invitan a una cena, ella se mete en esa cena y en esa cena ella decide romper un frasco de perfume y se lo arroja al Señor. Y cuando se lo arroja al Señor,
un frasco de perfume que tenía un salario un salario de todo un año. Podríamos hablar aquí como de 12 millones de pesos, un poquito más. Y decide darle lo mejor. Y además de eso coge sus cabellos y empieza a restregarle los pies. ¿Y eso qué representa? Para la mujer lo que tiene más dignidad que un hombre es su cabello. El hombre dice, bueno, pues nos rapamos y ya. Pero la mujer, bueno, algunos no. Bueno, aquí. Pero para la mujer es mucho más fuerte eso. Sus cabellos como tal. Y ella decide rendirle lo que le da honor a ella, decide rendírselo a Jesús. Como hablábamos, el problema no es que tú seas pilo en algo, que seas el mejor estudiando, que seas el mejor emprendiendo, que seas el mejor aprendiendo las cosas, que seas el mejor en tu trabajo. Sí, pero recuerda que esas coronas tienes que rendírselas al Señor y entender que Él es lo mayor. Y esta mujer le da lo mejor al Señor como un símbolo de adoración al Señor. Entonces, lo que estamos hablando es que esta mujer obtuvo mucho más en los pies del Señor que en las pruebas de afuera. Porque yo sé que a veces estamos entrenados para pasar ciertas situaciones, como Jesús lo hizo con sus discípulos cuando vieron dos tormentas. Y en las dos hubo una enseñanza. Pero el mayor deseo o el mayor crecimiento de un cristiano es pasando intimidad con Jesús, tiempo de intimidad con Él, aprendiendo a reconocerlo. ¿Cómo yo reconozco a Jesús? ¿O cómo yo empiezo a conocer a Jesús? Yo empiezo a conocer a Jesús, y eso lo hablamos hace unos días, dos hombres que Jesús acaba de resucitar, se le aparece a dos hombres que van caminando rumbo para su casa, todos tristes y demás, porque el Mesías en el cual ellos creían se les murió, que iban en camino a Emaús. Jesús lo que hace es que no les permite, les cierra el entendimiento para que no puedan reconocer que Jesús va con ellos. Entonces Jesús empieza a decirle, pero bueno, ¿y qué pasó con el Mesías? No, pues el Mesías que creíamos se nos murió y esa plática de perdió, nosotros graves, ¿no? Ya no sabemos qué hacer. Y entonces estas personas invitan a Jesús y Jesús empieza a mostrarle las escrituras. Y empieza a pasar por los antiguos profetas, por Moisés, por todos ellos. Y entonces ellos empiezan a decir, wow, si era el Mesías. Y entonces cuando empiezan a ver las escrituras, entonces dice que su corazón empieza a arder. Y ahí es donde por medio de las escrituras sucede una revelación. ¿Cuál era la revelación? Que se dieron cuenta que el que estaba a su lado era ¿quién? Jesús. Entonces las escrituras me revelan quién es Jesús. Las escrituras me muestran y me llevan a la intimidad con Él para mostrarme la gloria de Él, y allí es donde mi corazón es transformado. Acabamos de hablar de cómo el estar contemplando algo puede transformar mi vida. Esa es la intimidad con Dios. Ahora la pregunta es, esta mujer para adorar tuvo que tomar una decisión. ¿Por qué no permanecemos en esa decisión de querer tener intimidad con Él? Porque el diario vivir nos agarra tan fuertemente y las responsabilidades que yo no puedo pasar tiempo con Jesús. Porque yo no me he determinado. Y hay algo en lo cual yo tengo que hacerme responsable, cada uno debe hacerse responsable de que su incapacidad de conocer a Jesús no es por Jesús, es por nosotros mismos. Porque no queremos pasar o invertir tiempo con Jesús. Necesito pasar tiempo con Jesús, pero por una decisión que yo he tomado de pasarla con Él. Si hay algo que a veces uno habla que la iglesia debería tener, son disciplinas espirituales. Miren lo que dice aquí: entrenándonos para la piedad. Esta versión está diciéndonos que nosotros deberíamos entrenarnos para saber amar a Dios. En otra versión dice, yo debería entrenarme para eso. Este versículo bíblico me está diciendo que yo debería tener disciplinas espirituales para un crecimiento espiritual. O sea, que parte de mi disciplina debería ser todos los días pasar tiempo con Jesús. Pero el problema es que yo lo veo como un requisito religioso, que si yo no lo llego a hacer, entonces
pienso que el Padre me dejó de amar y que Jesús dejó de amarme. No es así. Porque dejes de hacer tu devocional, dígale al que está a su lado, porque dejes de hacer tu devocional, el Señor no te va a dejar de amar. Dígale, dígale. Ahora dígale, porque deje de venir a la iglesia, el Señor no lo va a dejar de amar. Ahora dígale esto, así se porte mal, el Señor lo va a seguir amando. Si tú te das cuenta, el Señor no necesita dentro de la iglesia gente religiosa que viene a buscar de Jesús porque tiene que hacer un poco de cosas para ser cristiano. Usted no tiene que hacer un poco de cosas, usted solamente tiene que creer y buscarlo a Él, es eso. Y ahí es donde se van a producir los cambios. Porque si usted hasta este momento ha cambiado por sus propias fuerzas y no por el Señor, usted no conoce a Jesús y puede ser un modelo en muchas cosas, pero ese no es Jesús. Por eso cuando tú la embarras y tu modelo es pensar que tú tienes que comportarte muy bien para que Jesús a ti te ame y el día que tú fallas no quieres volver a la iglesia, porque tu fundamento fue formado en tu ética y en tus valores o en tu moral más bien. Si moralmente te portas bien, entonces automáticamente eres aceptado por el Señor. Claro que el Señor es santo y claro que Él quiere santificarte, pero su santificación se produce cuando te expones a Él. Amén. Miren esto, y esto lo he enseñado, pero a Jesús le preocupa por qué haces lo que haces. A Jesús le preocupa por qué lo sigues. Ustedes lo ven en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, habla de las iglesias y de los estilos de cristianos. Y a una de estas iglesias le dice, ustedes hacen todo muy bien, pero tengo un problema contra ti, que has dejado tu primer amor. Me impresiona porque el Señor, uno pudiera decir, pero Señor, por promedio lo han hecho todo muy bien. Sí, pero el Señor dice, es que a mí me importa por qué hacen lo que hacen. Entonces, a Jesús le importa que nosotros lo estemos amando y que nuestro cristianismo sea realmente un cristianismo lleno de amor, de verdad. Que yo pueda decir, pero si yo digo ser cristiano y no estoy enamorado de Jesús, entonces me puedo aplicar lo que dice Apocalipsis. Yo tengo contra ti, has hecho un poco de cosas buenas, pero tengo contra ti que no me amas. Y para el Señor es importante que lo amemos, porque el amor produce cambios, y eso lo hemos venido explicando durante todos estos días. Pero ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Porque necesito pasar tiempo con Jesús. ¿Cómo paso tiempo con Jesús? Cuando empiezo a ver en las Escrituras como una manera o una forma de poder ver quién es Él, de pasar tiempo con Él, de escuchar al Espíritu Santo y pasar tiempo con Él, empiezo a enamorarme de Él. Pero ¿cómo me enamoro de Él? Cuando tengo disciplinas. Las disciplinas es, necesito hacer esto, lo que me va a conectar con lo que yo soy en estos momentos, a lo que Dios me va a llevar a hacer. Hay un puente y ese puente se llama disciplina, disciplinas espirituales. ¿Y qué disciplinas debería tener? Que cuando yo lea las Escrituras debería meditar. Y la palabra meditar se está refiriendo a masticar, cojo y mastico. No sé si a ustedes los doctores, algunos les dicen, o algunos somos ágiles en comer supremamente rápido, rápido y comemos, eso nos pasa mucho a los hombres, no, tiene 5 minutos para comer, y en el ejército nos enseñaron eso, coma rápido y hágale. La comida no hizo digestión, no pasó absolutamente nada, o al rato para el baño directamente, pero no hizo nada. Eso mismo, esa ilustración que parece muy fea, es la misma que el Señor está diciendo que deberíamos a tener en las Escrituras, meditar en su palabra. Y como lo enseñaban los chicos, así sea en un versículo bíblico, empezarlo a meditar una y otra vez. Esa debería ser una disciplina espiritual de todos los días. Una disciplina espiritual sería, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero pasar tiempo contigo. Y es allí donde se producen los cambios en tu vida. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, ¿qué disciplinas espirituales? Meditar en la palabra,
leer la palabra y necesito pasar tiempo con Él, un tiempo determinado. ¿Cuál es tu tiempo determinado? Dígale al que está a su lado, yo más o menos a esta hora, y si no, pues comprométase. ¿A qué horas pasarías tiempo con Jesús? Dile al que está a su lado, ¿a qué horas? Listo. Jesús, ya con esto vamos cerrando, miren esto. Jesús pasa, dice que sostiene en Efesios capítulo 2, dice que Él pasa con los candeleros, hagan de cuenta con un candelero que tiene 7 velas y Él está caminando por medio de las iglesias. Y a cada iglesia le dice, mira, esto te falta tu primer amor, ustedes han perdido el celo. A cada una empieza a corregirla. El Señor está diciendo que las iglesias son imperfectas, pero a pesar de ser imperfectas, son parte del cuerpo de Cristo. Y entonces me dice que una manera, una disciplina que yo debería tener espiritualmente hablando, es venir a la iglesia. Porque a pesar de que nos convirtamos nosotros o tenemos ciertas actitudes que no son las más correctas, siempre las encontraremos y siempre hemos hablado que en la iglesia no vienen los sanos, sino todos los enfermos. Pero venir a la iglesia es parte de la disciplina porque en la iglesia se expone la figura de Jesús para que las personas puedan amar a Jesús. Amén. ¿Qué de todo esto para esta charla? El deseo del Señor es que hoy salgas con un anhelo y es conocer a Jesús, conocer su belleza. El éxito para ser transformados y llamarte un verdadero cristiano es pasar tiempo con ese Jesús. Fue lo que hicieron estas personas cuando pasaron tiempo con Jesús, no fue un tiempo perdido, fue un tiempo de bendición. Y yo te exhorto en esta mañana a que tú empieces a meditar, hombre, por más que me prediquen, si yo no paso tiempo con el Señor, no voy a crecer en mi vida espiritual. Tengo esta lucha, tengo esta otra, sí. Y a veces usted ve las luchas y uno dice, ¿por dónde empiezo? Y a veces uno se neutraliza porque tiene muchas cosas. Recuerden lo que hace un entrenador con un león, ¿recuerdan? Coloca una butaca y el león no sabe cuál atacar porque tiene 4 puntas. Usted creo que no tiene 4 problemas, creo que algunos tienen muchos más. A algunos les toca toda la sala completa para poder mostrar todos los problemas allí que tienen. No se enfoque en eso. Trabaje en eso. Pero su enfoque tiene que ser en Jesús para que realmente cada una de esas situaciones empiecen a cobrar otra dirección. Entonces no es descabellado lo que dice el Señor cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Exponga su corazón al rostro del Señor para que la gloria del Señor empiece a transformar su vida y mi vida y nos convirtamos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Amén. Quiero que se ponga en pie. Quiero darles gracias a todos aquellos que estuvieron en esta mañana y espero que este propósito de buscar a Jesús por encima de cualquier cosa se convierta en su mayor deseo. Dios los bendiga, Dios los guarde.